Siguen apareciendo más víctimas del religioso que supuestamente enseñaba la palabra de Dios, pero lo que hacía era abusar de adolescentes. Después de la primera denuncia se fueron sumando otras tantas y siguen apareciendo jóvenes, menores de edad, algunas que ya ahora son mayores, pero en su momento fueron menores en el momento del abuso. Y este hombre que ya está detenido, está preso, Dante. Cuando comenzaron las denuncias ya advertían que podrían sumarse otras. Ahí es lo que se está dando en las últimas horas al menos. Pero tienen el denominador común, el mismo patrón de conducta del ahora detenido. Elegía a jóvenes de entre 15 a 17 años del grupo que asistía a sus charlas o a sus retiros religiosos. En su mayoría, les decía, entre 15 a 17, pero también con algún tipo de conflicto social, conflicto en el seno familiar particularmente, alguien que tenga algún problema familiar afectivo, es decir, que estaba vulnerable, y primero desarrollaba la misericordia como estrategia, como para buscar una atención hacia su persona, poniendo incluso su discapacidad física como gancho para concretar el acercamiento físico. Así dicen las denuncias. En otras, por ejemplo, argumentaba tener una enfermedad grave, como epilepsia o convulsiones que requería una compañía permanente. Pero es aquí que la compañía permanente siempre tenía que ser femenina. Hasta llegó a asegurar que tenía una enfermedad terminal para convencer a una de sus víctimas. Pero no se conformaba Sani con el plan sexual. Cuando conseguía su objetivo, aplicaba otro, la extorsión. Y las exigencias tenían un abanico grande. Exigía, según vamos a escuchar en un rato, por ejemplo, a una de las víctimas le hizo pagar un seguro médico, a otra le hizo comprar electrodomésticos, a otra le llegó a hacer comprar, por ejemplo, un PlayStation para sus ratos de ocio o de distracción. Y si no, aplicaba la estrategia de la amenaza, ya sea amenazaba con exponer sus videos o fotos íntimas, o le exigía como una especie de agradecimiento por haber intercedido por Dante, ellas. ¿y cuánto tiempo estuvo más o menos este sujeto abusando de las menores? ¿Y a qué se dedicaba, verdad? Aparte de enseñar la palabra, ¿tenía alguna profesión, tenía algún ingreso o todos sus ingresos y le mantenían encima las víctimas? Él no tiene una profesión concreta, tampoco una actividad productiva. Al decir de las denuncias, eran sus propias víctimas que después de acceder a esos pedidos que hacía, finalmente quedaban como, digamos, enganchadas ya, pero ya con un compromiso económico. Extorsivo. Vivía en la casa de sus padres. Su mamá, según los datos que tienen los investigadores, falleció hace poco nomás. Y este no es un detalle menor. Su mamá, según cuentan, era de profesión enfermera. Generalmente se ausentaba los fines de semana y era esa ausencia que él aprovechaba también para exigir que algunas de las jóvenes que participaban de las charlas deberían quedarse con él para supuestamente cuidarlo ante la posibilidad de algún tipo de epilepsia, alguna convulsión que decía tener. Pero hoy día, según las denuncias, él no sufría nada de esas cuestiones que hablaba, sí, que pedía. ¿Hay otra víctima que habló con nosotros, Dante? De hecho, hablamos con una nueva víctima y también exponemos a algunas otras que ya logramos acopiar y que les decía, tienen el mismo patrón de conducta en sus denuncias. Cuando me iba a casa siempre llegaba y había dos chicas ahí, ¿verdad? Y una se quedaba a dormir en la sala y la otra en la pieza. ¿Y por qué van a hacer eso? Claro que sí me llamó la atención. Lo primero que hizo fue acudir a mi sacerdote en ese tiempo, Carlos Molinas, el sacerdote. Hoy él está en otro país. Inclusive llegamos a hacer una reunión donde le llamamos a Víctor, a mi coordinador de Pura Limpia, el señor Julio, que a otro miembro de la iglesia Santa Rosa. Estaba la menor con su amiga y el coordinador, donde se le pregunta a ella si era cierto lo de la foto, y lo primero que hizo fue el negar. Después se le vuelve a preguntar y se le dice, con la mano en el corazón, con Cristo en tu corazón, pasó esto y esto, y ella llorando, ella no dijo ni sí ni no, solamente con la cabeza movió y dijo sí. Que las chicas fueron remanipuladas con el simple hecho de decir, él es hombre y él se puede equivocar. Pero era el formador de nuestro grupo, era una menor de edad, o sea, sigue siendo ella menor de edad y ella no quiere hablar.
tiene mucho miedo de su familia, especialmente de su papá. ¿Eso hace cuánto ocurrió? Eso pasó hace 2 años. Hace 2 años. Eso fue tras la reunión que mantuvieron justamente con las autoridades eclesiásticas Sí. al momento de denunciar lo que ya estaba pasando. Sí, pasó eso y ella se alejó total. Inclusive ella hoy en día está cubierta totalmente por una de las miembros, que es Cabeza, llamada novia de Víctor, y se quedó ahí. ¿Vos formabas parte de ese grupo? Sí, yo era la líder, yo era la coordinadora del grupo juvenil, de mi comunidad de Lambaré, Pura Limpia Concepción. ¿No fuiste víctima de No, Víctor? no fue víctima. Capaz que porque él se daba cuenta con quién tenía que ser, a quién podía seducir, a quién podía lavarle el cerebro, con quién podía. Porque todas las menores de edad eran vulnerables por las cosas que le pasaban en su casa. Ellas no acudieron a vos tampoco para poder... 2 de ellas. Una de ellas hoy está testificando acá. Es menor de edad. Pero ella ese día que me contó todo, yo la verdad que no pude ni creer que fue a ella, a alguien que yo todos los días le veía que le... ¿Cuántos años tenía la víctima? En ese tiempo tenía 15 ella. Ella ahora tiene 17 años, la que está testificando ahora, la que decidió hablar. Siempre. Y le pedía que se vaya a su casa, que se escape, que no se vaya a su colegio para ir a visitarle, que ellos necesitaban hablar más, porque sin su acompañamiento supuestamente su familia se va a dividir. Siempre le atacaba de ese lado. Sin Cristo tu familia se va a dividir. Si Cristo no está en tu vida, las cosas no van a surgir. O nada va a ser posible. Sabemos que hay un Dios, ¿verdad? Pero él ya manipulaba mucho ya. Inclusive justificaba sus acciones diciendo que nosotros nos vamos a la iglesia no por la persona, sino por Dios. Que Él es una representación de vos. Prácticamente que Él era Dios. Él era Dios, ¿verdad? Inclusive, como te dije, como muchas veces nosotros nos burlamos, él decía que veía cosas por nosotras, es así que supuestamente Dios le mostraba nuestros verdaderos actos. Sí. A mí siempre me atacó él, porque yo ya me daba cuenta de sus intenciones. Inclusive tengo un audio de una mamá, también de una amiga mía, que yo me quedé a dormir a su casa y que hoy en día ella está a favor otra vez de Víctor, donde su mamá dijo que se llegó a pelear con su hija, hasta que le hizo pelearse con su hija por esta acción, que le hacía venir a su hija hasta la 1, hasta las 2 de la mañana. ¿Para qué le va a tener una menor de edad hasta la 1, hasta las 2 de la mañana en su casa? ¿Con qué excusa le llevaba Víctor a las chicas a su casa? ¿Qué les decía para poder...? Ellos tenían reuniones, qué curso de Biblia, qué curso para que ellos hagan charlas. Lo que él hacía era hacer grabaciones del Evangelio con reflexión. ¿Y para qué le quería tener a la noche haciendo eso? O sea, preparaba todo y mandaba al día siguiente en el grupo. ¿Pero para qué? ¿Qué intención había para estar más tiempo? O sea, ¿para qué ¿cómo se dice? Juntarle de noche. Siempre Sí. eran de noche en De la reunión en noche, su casa. sí, siempre era de noche. Cualquier actividad, y siempre eran chicas, jovencitas. Inclusive mucha gente nos advirtió, ¿verdad? Nos decía, ¿por qué él siempre anda con chicas? ¿Por qué no hay nenes? ¿Por qué no hay personas que, no sé, por qué le baña a mujeres? ¿Por qué? Cuando ustedes realizan la denuncia ante las autoridades de la iglesia, ¿qué es lo que le dicen ellos a ustedes? El sacerdote en ese entonces lo único que hizo fue corroborar si era cierto lo que estábamos diciendo y simplemente quizás, o sea, se lavaron las manos. Solamente lo único que hicieron fue prohibirle la entrada, nada más. Pero él siguió. Y da la casualidad que en cada comunidad que él se va siempre hay un problema, siempre son con menores de edad. Y termina ahí. Yo creo que lo que pasa mucho es que la gente tiene miedo. Como se dijo y como se mencionó, y a muchas personas que fueron víctimas, que son conocidas nuestras, que les atacaba de lado, voy a mostrar tu foto, tengo esto de vos. Inclusive hay personas, o sea, testigos, ¿verdad? También, donde veían que él salía del baño con chicas, o sea, siendo que él se puede pararse porque cualquiera por la pared se puede sostener si quiere. Dante, Víctor González tenía su residencia en el departamento central, concretamente en un barrio Lambaré. de San Lorenzo. No, Lambaré tengo entendido. En un barrio de Lambaré. ¿Y cuál era Claro, su... porque- en un barrio de Lambaré, correcto. Sí. ¿Dónde era su base, esta parroquia? Porque la gente pregunta, dice, si ya en la parroquia le habían prohibido la entrada, como acaba de decir la mujer que hace de testigo, ¿cómo es que continuaba? ¿Cuál era la línea de coordinación que seguía el hombre? ¿Se hizo un seguimiento de su trayectoria después de que pusieran, o sea, después de que comunicaran la situación a la parroquia? ¿Cuál era la parroquia? Nosotros nos fuimos a buscar al centro de redentoristas, Oscar, porque de alguna manera, según las denuncias,
el señor Víctor estaría de alguna manera prestando algún tipo de servicio a esa congregación en particular. Pero desde ahí ya incluso emitieron un comunicado tratando de despegarse de esta cuestión. Hablamos con el padre Osvaldo Duarte, quien nos dice, sí, le conocemos, don Víctor fundó Misiones de San Gerardo, así bautizó al grupo que él organizaba, pero hacía un servicio ocasional nomás. Por un lado dice, no tenemos nada que ver, no forma parte de ninguna de las parroquias de nuestra congregación, pero por otro lado admite que hacía servicios ocasionales. ¿De qué tipo? Charlas o otro tipo de eventos religiosos, como retiros, incluso menciona el Paí Duarte. Además, el cura párroco dijo que se enteró recién de todo esto hace como 15 días, cuando los denunciantes se acercaron a explicarle todo lo que estaba pasando, es decir, no antes. Y acá viene lo otro que dice el Paí Duarte, que en algún momento esta congregación intentó acompañar a través de un sacerdote guía las actividades del hoy acusado, pero que él sistemáticamente evitó cualquier tipo de control, argumentando que su grupo era autónomo e independiente. Les decía, la congregación redentorista emitió un comunicado negando todo, cualquier implicancia, y menos todavía que estaría protegiendo al hoy detenido y acusado. Es bueno escuchar al padre Osvaldo Duarte, Oscar, explicando la posición de esta congregación. ¿Por qué tiene relación con la congregación? Porque el santo es un santo redentorista. Y ellos también, él creó este grupo, este señor Víctor González, en su residencia particular. En su residencia reunía al grupo, hacía las formaciones allí del grupo. Yo lo que conozco de la existencia del grupo hace unos 4 años, por los trabajos que ellos hacían, ofrecían, así por las parroquias y demás cosas. Hay un sacerdote, el padre Otto Zamboni, que le acompañaba a ellos. Le ofrecía servicios así, por ejemplo, cuando ellos necesitaban confesión, una celebración eucarística, así. Pero él, que yo entiendo, hasta donde yo sé, el padre Otto no hacía, digamos así, parte de la estructura de ellos. No, él nunca ejerció el rol de vigilancia sobre ellos. Pero supuestamente él ya estaba enterado sobre estos hechos acontecidos, ¿o no? No, según él no. Yo, por lo menos cuando yo me enteré de estos hechos, ¿verdad?, de supuesto abuso, yo me enteré cuando a mí me comunicó el señor Lucas, ¿verdad?, González. Y yo les dije, yo estaba en ese momento por el interior, les dije, mira, esto es algo muy grave, hay que denunciar inmediatamente, no hay que esperar eso. El 6 de junio. 6 de junio. Él me comunicó y el 8 él presentó la denuncia.